Bueno, en primer lugar, volver un poco fojas atrás, ¿qué es el convenio de Basilea y qué es lo que persigue? El espíritu del convenio de Basilea está enmarcado en la seguridad química y en el traspaso transfronterizo de residuos peligrosos. Entonces, si nosotros tenemos súper regulado en nuestro país el movimiento de residuos peligrosos y el movimiento de materiales peligrosos, es tremendamente contraproducente tener por otro lado un articulado que te esté diciendo usted puede moverse libremente. Además que es como inaudito porque todos los países que lo han firmado, ninguno ha revocado. Por el contrario, se ha mantenido siempre en el mismo planteamiento de la protección de los países que no tienen problemas de contaminación o en el caso nuestro, que nosotros tenemos una particularidad como país, que es la de manejar nuestros residuos, tener súper ordenado lo que son los residuos peligrosos, con la disposición final, con los que están autorizados para hacer reciclaje, con los que son residuos biológicos, exactamente igual. Y tenemos también entrando en vigencia todo lo que son las hojas de datos de seguridad, que es el esqueleto final para poder clasificar una sustancia si es peligrosa o no peligrosa. Entonces, todo esto que tenemos ordenado, que es un naipe bastante complejo que ha costado años llegar a esta madurez, lo podemos destruir fácilmente y convertirnos en un país receptor de cualquier basura, ya que nos va a complicar el otro lado. Acuérdense que Chile es un exportador de productos agrícolas y de productos cárnicos. Y automáticamente nos van a empezar a mirar de afuera en respecto de cuáles son los residuos en estos alimentos y perfectamente se nos puede caer un mercado que es un mercado ya establecido y un mercado que realmente está súper posicionado a nivel internacional. Sí, esos recuerdos en verdad son bastante importantes, a la vez que nosotros ya tenemos una historia. Tenemos una historia también de acúmulo y de recepción de residuos de antaño, de una historia no tan antigua, con antecedentes de lo que sucedió en Arica, por ejemplo, en que la población nuestra se vio bastante afectada y si bien es cierto puede haber algún tipo de ingreso económico al respecto, la verdad es que nosotros, la característica de nuestro país versus todas las otras esferas de países que están más industrializados, más desarrollados, pareciera ser que es más riesgoso también y es muy probable que el flujo sea más bien de ingreso más que de egreso nuestro de estos residuos peligrosos realmente. Así que ahí hay que poner ojo con la historia, ojo también con lo que ya nosotros hemos vivido como país, las poblaciones nuestras en el norte, en Arica, como le mencionaba. Así que ya tenemos ya una experiencia al respecto y no es bueno justamente volver atrás en algo que ya se ha estudiado por muchísimo tiempo, solamente quizás por razones económicas. El diario El Monitor indicó que se instalaba en Chile una nueva zona de sacrificio. Y la pregunta del diario era, ¿estarían completamente en antecedentes el Consejo de Ministros al momento en que le dio luz verde a esto? Probablemente se desconozca y lo otro que es más penoso, probablemente no llamaron a las universidades ni a la gente que estamos involucrada en los temas de toxicología para poder dar nuestra opinión en lo que respecta, por ejemplo, a un solo metal, como es el caso del plomo, por Ujú. mencionarlo. Nosotros tenemos una serie de normativas internacionales. A nosotros como país se nos mira como un ejemplo por todos los estudios que se hicieron. Nosotros sacamos la gasolina sin plomo, se ha ido tomando una serie de medidas respecto de contaminantes, respecto de cómo deben hacerse. Entonces, estamos súper bien mirados desde afuera. La pregunta es, ¿nos van a seguir mirando igual o vamos a decaer en nuestra apreciación respecto de nuestra calidad de salud frente a esta situación? Porque así como tenemos súper controlado la gente que hoy día manipula plomo, que tiene sus controles, que la Seremi de Salud tiene puesto su ojo en los controles industriales y en los controles de los trabajadores,
todo esto va a traer un mercado irregular y que es tremendamente peligroso, ¿ya? Por otro lado, ¿por qué el tema del plomo es tan sensible? Porque acuérdense que en las baterías de plomo nosotros tenemos el ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico de las baterías es precisamente materia prima para la fabricación de droga. O sea, se van abriendo otros problemas, no solo la seguridad de alimentos se nos cae, sino que también abrimos otro tema que es un tema no menor hoy día en Latinoamérica y en especial en nuestro país. Y además que teniendo en cuenta que los problemas que habitualmente nosotros tenemos como país es la fiscalización. Entonces nos vamos a poner otro problema y probablemente no va a haber quién fiscalice, cómo lo fiscalice, van a ir regulando las entradas, los ingresos. Y ese problema se va a suscitar en unos años más, en que va a estallar el problema mismo del ingreso de sustancias y va a resultar que nadie lo fiscalizó, no había personal suficiente, que es lo que nos pasa en todas las instituciones públicas, en que la crítica permanente es que no hay personal, no hay gente que esté en ese sentido pendiente del control, fiscalización y regulación justamente de las normativas. Claro. Aquí puede buscarse en un momento dado lo que se llama la economía circular, pero en varias reuniones de trabajo con el INN y en otras reuniones con gente que estaba trabajando el año pasado el tema de microplásticos, nosotros tomamos y dijimos, súper importante la economía circular, pero con una hoja de datos de seguridad que clasifique el producto y si es peligroso tiene que irse a desecho final. No podemos dejar que los productos peligrosos empiecen a dar vuelta dentro del país o empiecen a moverse a nivel de pasos transfronterizos y que significa que nosotros el día de mañana vamos a ser el responsable de una contaminación en otro país y que nos van a colocar en tela de juicio también. O sea, hay repercusiones súper importantes y aquí yo lo que veo con mucha pena es que no se ha llamado a los científicos a opinar de este tema. Y aparte del plomo, como ya habían mencionado, ¿cuál sería otro ejemplo de algún compuesto o elemento específico que en caso de entrar esta normativa ya en vigencia empezaría a entrar en el país? Por ejemplo, los residuos de plaguicidas. A nosotros nos complicarían enormemente. ¿Por qué? Porque nuestro país está libre de los productos clorados desde hace mucho tiempo. Y por eso es que nos mantenemos en los mercados internacionales, pero en un nivel topísimo en nuestras exportaciones. Entonces, si nosotros dejamos entrar ya productos que tengan pesticidas organoclorados de países vecinos o de otros países mucho más lejanos, nosotros podemos ver que nuestra economía se va a caer y se va a caer muy a un precipicio, dado que automáticamente nos van a mirar como diciendo, ustedes permiten la entrada de productos clorados a su país y qué pasa con la contaminación de su suelo, qué pasa con la contaminación de su agua, qué pasa con el alimento de lo que nosotros el día de mañana en Europa, en China y en otros países consumen, por ejemplo, cerdo, pollo, nuestros productos agrícolas propiamente tal. Entonces podemos perder un mercado que es un mercado tremendamente sensible, importante ¿no? y sensible. Piensen nomás el caso de las uvas envenenadas. Piensen solamente en el caso de, en un momento dado, en que se encontraron dioxina en carne de cerdo y se nos pararon los mercados y hubo que rápidamente hacer la trazabilidad completa de qué es lo que había pasado, porque eso es lo que nos piden. Estados Unidos tiene una ley que se llama Food Defense, que nos pide trazabilidad hacia atrás, o sea, en el momento que nos encuentran un contaminante, automáticamente nos dicen, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Esto es Food Defense o era un atentado con alimentos? O sea, a ese nivel. Entonces, nosotros estamos en una isla geográfica. Tenemos una cordillera de los Andes que nos protege, tenemos un desierto de Atacama que nos protege. No podemos bajar nuestras fronteras ya para, en virtud de la comercialización de un residuo o que favorece a una minoría en un momento dado, poner en peligro toda nuestra seguridad alimenticia, que es la que hoy día nos distingue a nivel internacional. En las mesas internacionales nos preguntan, ¿por qué Chile cumple bien? Chile cumple bien
porque tiene una isla geográfica, porque tenemos la suerte de que esa cordillera nos protege de N vectores de contaminantes de otros países, y además nosotros tenemos una regulación en el uso de plaguicidas que siempre estamos alegando que no, que podríamos ser mejores y todo, pero que comparado con los países vecinos estamos en otro nivel. Claro. Es conveniente la cooperatividad entre los pueblos, entre las naciones, la economía circular, ¿verdad? Pero cuando esto es asimétrico, realmente hay que pensarlo como país, realmente el poder autorizar y dejar un poco la puerta abierta a que justamente por razones económicas el uso de plaguicidas o pesticidas más baratos que ya fueron erradicados justamente por lo mismo puedan tener su entrada y justamente contaminar los cultivos y contaminar en el fondo la producción agropecuaria del país que nos vaya a justamente producir ese riesgo. O sea, la cooperatividad, el apoyo internacional tiene sus bemoles, tiene sus cosas buenas, pero en este caso habría que ser más específico realmente. Los exportadores tienen mucho que decir, la gente de la agricultura, la ganadería y los controles. Y cómo ¿Sí? ver cómo realmente esto va a ser fiscalizado realmente y cuando alguien diga, ¿sabe qué? No nos conviene esto, ¿cómo lo paramos? Cuando hay una legislación que te está diciendo no podemos seguir nomás recibiendo. Ese es el peligro, esa es la mayor complicación de todo esto. Sí. A mi modo de ver, a la economía circular, que es algo incipiente, que se está trabajando a nivel internacional, que es tremendamente útil, le faltan los marcos en los que se tiene que mover. Y estos marcos no pueden atentar contra la seguridad de los alimentos, contra los niveles de estándar en salud que nosotros hemos alcanzado, y lo más importante, que si ya nosotros tenemos sistemas de reciclaje que están autorizados y que están haciendo las cosas bien, no podemos duplicar elementos. Y eso lo dice Basilea. Basilea dice, si el país tiene un sistema muy regulado respecto del manejo de sus residuos, ya, y no se justifica que hayan dos, se justifica que ese lo haga bien y lo siga haciendo bien. Y cada vez vaya subiendo más sus estándares de tal modo de siempre ser más seguro. Pero también es tremendamente peligroso en este concepto de la economía circular que todo puede entrar. No, los materiales peligrosos no pueden entrar a economía circular. Y eso es uno de los criterios que próximamente nosotros vamos a seguir analizando, no solo aquí en Chile, sino que en el contexto de la visión que tiene Alemania, que es uno de los países que asesora a Naciones Unidas en estos temas. Una consulta, ya a esta altura como especialistas, ¿cuál sería la recomendación al presidente de la República y a los ministros respecto de una decisión que estaría medianamente tomada y sobre la cual se espera un informe del Ministerio de Salud? O sea, nosotros esperamos que prime cordura en el Ministerio de Salud, porque sabemos efectivamente todo lo que ha significado para nosotros el hacer. No, tiene un costo país, tiene un costo de la institución del ministerio que ha estado permanentemente trabajando en los temas de seguridad química, ¿ya? Y es penoso que en virtud de una economía circular se ponga en desmedro la situación, y que esto a la larga va a afectar a las clases sociales más bajas, porque van a buscar un trabajo en muchas de estas industrias extrañas que no cumplen, que se van a instalar en forma irregular, que van a contaminar y a la larga nos van a dejar un problema más grande siempre en salud. Siempre salud termina pagando Las malas los platos rotos de los demás. Entonces, cuidado. Yo aquí le diría al presidente que se haga asesorar por especialistas, ¿ya? Nosotros como corporación podemos colaborar en todo lo que él necesite. Se puede asesorar también por la misma Organización Panamericana de Salud, que el año pasado estuvimos analizando el tema específicamente del reciclaje de metales y específicamente en el tema del plomo, porque es un tema muy sensible. Muy sensible, ¿por qué razón? Porque el plomo afecta el desarrollo cognitivo de los niños. O sea, por cada punto que yo subo de plomo en la sangre,
yo voy a ir teniendo un deterioro en la capacidad intelectual de esa persona. Entonces no podremos darnos ese lujo. Nosotros tenemos que seguir siendo lo top de Latinoamérica y ser siempre los mejores. Sí, estamos claros que en los lugares donde se va a hacer el acopio, ¿dónde están? Socialmente en la población es bastante diferenciado a esos lugares. Y así como se dijo hace poco, que no hay que actuar tan precipitadamente, cuando las cosas se hacen muy rápido, algunas veces resultan mal. Yo creo que en esto también es importante, y justamente a diferencia de otras leyes que pueden tener un poco más de celeridad en su despacho, esto realmente da como para darle una vuelta y más que una vuelta, sino que tiene que realmente pedirle a los expertos, a la gente y escuchar un poco más esto. ¿No? Me parece que no debería por qué ser tan precipitado y estar tan a puertas de hacerlo, más aún cuando van surgiendo estas voces de alerta que van poniendo los puntos sobre las IE y cuidado, hay que controlar, hay que vigilar, hay que revisar más que nada. eh, Mm, Lo que uno más nos pediría más bien ahí es un poco de cordura, de mayor revisión o tranquilidad en esto y justamente revisar las leyes, cuáles son las motivaciones por las cuales llegamos nosotros como país a tener esta legislación que hoy nos beneficia bastante. Y también proteger a nuestra población de menos recursos, que justamente es la que se ve más afectada en este tipo de acopio de material, de transporte de material y de almacenaje. Así que eh, paciencia, o sea, en el fondo tendrá que revisar la legislación, escuchar a los especialistas y no precipitarse en algo. En, en caso de ya que de entrar en vigencia esta nueva normativa legal y entendiendo todo lo que nos han dicho hasta ahora, ¿ustedes como proyectan como una consecuencia que esto, el ingreso de productos tóxicos, de residuos tóxicos,